Recuperación económica según Duque. No se sabe cómo se va a reactivar la economía colombiana si Oxfam asegura que América Latina y el Caribe tendrá una contracción en 2020 de 9.4% y para el 21 una recuperación de 3.7% con baja productividad, desempleo desbordado y casi nula la inversión extranjera directa. A Colombia le diagnostica una contracción de 7.8% en el 2020. La OCDE, por su parte, asegura que el desempleo conjunto en los países afiliados alcanzará el 9.4%, teniendo en cuenta que Colombia es el más afectado. Basta decir que este órgano afilia a los principales países industrializados del mundo, al cual pertenecemos. ¿Quién nos inscribió? Pues desde Uribe, luego Santos lo firmó. Entonces, ¿será Colombia la que cenicienta, aunque pagamos por estar allí una fortuna incalculable, como sucede también por pertenecer a la OTAN? Sin embargo, el presidente Duque afirma con bombos y platillos que Colombia tiene una economía resiliente cuando el presupuesto general de la nación sobrepasa los límites de la econometría nacional, apoyado con senadores sin escrúpulos, aficionados a la virtualidad simulada, sin protestar ni estudiar los puntos obligados en el presupuesto, aprobaron el monto de 314 billones de pesos en un país donde la desigualdad y pobreza extrema sobrepasa los límites de los países de la OCDE. El monto del presupuesto se da cuando la economía de Estados Unidos, mayor comprador de materias primas del país, entre abril y junio se redujo en 32.9%. ¿De dónde saldrá el dinero para cubrir este rublo económico? ¿O lo pagarán los mismos de siempre? Keynes decía que las obras de infraestructura solas no funcionaban para la reactivación económica, si no existía una renta mínima para que la gente tuviera poder de compra, llevando así la reactivación productiva, incremento de salarios, puestos de trabajo, traduciéndose esto en demanda efectiva. Keynes explicaba la demanda agregada que determina el volumen de empleo, y este volumen de empleo corresponde inequívocamente a un nivel dado de salarios reales, porque los salarios reales están dados por la productividad. Esto probaría que sacar trabajadores a la calle, reabrir empresas, incrementar el confinamiento, para el presidente Duque y sus asesores económicos es sinónimo de reactivar la economía cuando no hay producción estable. Siguen los contagios y muertes de colombianos, sobrepasando los 10.650 fallecidos según Worldometer, como también que 1 de cada 4 fallecidos por COVID se da fuera de los hospitales. Entonces es insensato pensar que si no hay una demanda efectiva, poder de compra de las familias, no llevará a que la economía supere la recesión galopante del país, si no se establece una renta mínima como dice Keynes, que en caso colombiano sería un salario mínimo para más de 15 millones de familias que están en el rebusque, confinados sin recursos y apresados por la pandemia. Los 160.000 y 240.000 pesos para unos pocos bancarizados, con este monto no sobrevive una familia de 4 personas. Por ende, como estipula Oxfam, el virus se ha expandido en América Latina no por indisciplina, sino por la desigualdad y la enorme economía informal de la región, porque la población se enfrenta a quedarse en casa con hambre o arriesgarse a salir a intentar ganarse la vida. Conclusión: las grandes crisis son determinadas por falta de una demanda agregada. Este capítulo es el causal de imperfecciones económicas. Esta crisis no la pueden pagar los de siempre, cuando según Forbes, la fortuna de 73 multimillonarios de América Latina incrementaron su fortuna entre marzo y junio en plena pandemia en 48.200 millones de dólares. Un 17% más que antes de la pandemia. Por ejemplo, en el puesto 203 se encuentra
Luis Carlos Sarmiento con un valor neto de 8.9 billones. En el 725 se encuentra Jaime Gilinski con un valor neto de 3.5 billones y en el 1747 Carlos Ardila con un valor de 1.5 billones. A estos multimillonarios no se les cobra impuestos, solo se les inyecta recursos para que no se les disminuya sus ganancias. ¿A dónde van las utilidades? Oxfam es muy explícito cuando dice que 1 de cada 5 dólares de inversión directa que entra o sale de América Latina lo hace a través de un paraíso fiscal. Por lo tanto, los de siempre no pueden pagar los gastos de la pandemia. Se tiene que gravar con impuestos a estas grandes fortunas que son los responsables de la desigualdad social, la inequidad económica, acaparadores de los recursos apoyados por gobiernos siniestros. Para que los multimillonarios paguen las deudas a quienes los hacen ricos, como lo es la mano de obra, se deben imponer gobiernos que no les tiemble la mano para obtener esos recursos o excedentes que transmutan a paraísos fiscales, causantes de pobreza, desempleo, corrupción en cada estamento del país. Y esto, aunque los hayan monetizado en campañas. Nota: no sé de dónde saca el presidente Duque sin sonrojarse al manifestar que el gobierno ha invertido 117 billones de pesos en atención a la pandemia, mientras que el Observatorio de la Economía de la Universidad Javeriana certificó que solo ha gastado en la pandemia 5.7 billones de pesos, aduciendo el informe que no hay cuentas claras de cómo se han invertido los recursos. Cuando los hospitales carecen de todos los implementos para atacar el virus, médicos con más de un año sin sueldo, falta de conectividad para alto flujo de estudiantes, falta de aparatos de cómputo, etc. Hasta aquí el tema de hoy. Agradezco sus interacciones, sus clips, sus comentarios y estaré atento a responder. Les habló Luis Alejandro de su canal Luis Periodismo. Los invito a seguirme en Twitter al @LuisAlejandroD, Facebook.com Luis Periodismo, YouTube Luis Periodismo. Gracias y nos veremos en un próximo videoblog.